Un feliz miércoles 12 de mayo de 2021. Ha llegado el dato esperado en Estados Unidos por economistas, por incluso el gobierno estadounidense y por supuesto que por los inversionistas. Y este es el dato que hace referencia a las presiones inflacionarias, el índice de precios al consumidor. La gran pregunta es si este salto o esta aceleración que se dio pues es un fenómeno que refleja que es transitorio o si estamos hablando de un fenómeno que llegó para quedarse por las consecuencias que tiene una u otra respuesta. Ya está con nosotros el profesor Antonio Saravia, profesor de Economía, director del Centro para los Estudios de Economics and Liberty en Mercer University. Tienes un cargo tan largo, profesor Saravia, que siempre me tropiezo, pero qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gabriela, ¿qué tal? Sí, muy bien, fíjate que era el dato que todos estábamos esperando, estábamos tempranito viendo cómo iba a resultar el dato. Fíjate que se incrementó el Consumer Price Index, el CPI o el índice de precios al consumidor en 0.8%. 0.8%, y esto representa el incremento más fuerte mes a mes desde el 2009. Es decir, estamos hablando de un número significativo. Se había pronosticado que iba a incrementarse en 0.2%, hemos llegado a 0.8%, así que pues sí fue un número fuerte, la verdad. Estamos ahora, para que la gente tenga una idea, a una inflación anual del 4.2%. Estábamos a 2.6% el mes pasado. Entonces, sí, esto yo creo que va a empezar a despertar las alarmas. Definitivamente la inflación llegó, estamos a 4.2%, como te digo, y yo creo que haces muy buena la pregunta, es decir, esto tiene componentes de demanda, tiene componentes de oferta, con todo el estímulo que le hemos echado encima a la economía. Estamos hablando de los paquetes de desempleo, de los cheques que llegaban, etcétera, etcétera, pues tú lo sabes muy bien. Ahora el nuevo paquete de infraestructura, etcétera, etcétera, pues hay un aumento brutal de liquidez en la economía por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, lo que hemos estado viendo durante el mes de abril, que hay estos bottlenecks, se llaman, ¿no? Los cuellos de botella en diferentes tipos de industrias que están haciendo que la oferta no pueda reaccionar a este fuerte incremento de demanda y por lo tanto tienes esta presión inflacionaria, ¿no? ¿Por qué es importante? Y aquí vamos a entrar a lo que es este índice core que quita alimentos y energía, porque también ha reportado un aumento también importante, profesor. Pero ¿por qué es importante identificar si corresponde más del lado de la oferta que de la demanda cuando hablamos de inflación? Pues lo que pasa es que cuando la oferta reacciona a toda la demanda, pues al final del día, en el largo plazo, no deberías tener problemas. Si tenemos una oferta que es sólida, que es fluida, que podemos incrementar la producción a medida que tenemos más consumo, pues las cosas deberían mantenerse más o menos estables. El problema que tenemos ahora es principalmente en la industria de los chips, ¿no? En la industria maderera, en la industria de los commodities en general. Tenemos que hay muchos cuellos de botella por diferentes razones que podemos entrar a discutirlas y eso hace que la oferta no pueda reactivarse de la manera fluida que uno esperaría, ¿no? Entonces, cuando le metes tanta liquidez a la economía por el lado de la demanda, pero tienes una oferta que no puede reaccionar, pues tienes este problema inflacionario. La Fed, y esto es muy importante, la Fed está diciendo que esto va a ser transitorio simplemente, que este año vamos a estar con esta inflación un poquito alta, pero a medida que la oferta se restituya, que podamos volver a los trabajadores a producir, etcétera, etcétera, pues los precios deberían bajar. Yo creo que ciertamente hay factores temporales acá, de ninguna manera lo vamos a desmentir, es decir, hay factores temporales, pero también existen factores subyacentes de largo plazo y yo creo que esos vienen dados porque la Fed ha rebajado las tasas de interés tremendamente y además tenemos este influjo de liquidez, ¿no? Y déjame agregar, ya que estás tocando esos temas junto con la Fed, que como Banco Central, la Reserva Federal tiene ese doble mandato, el pleno empleo, la estabilidad de precios. Y en los últimos días hemos hablado de un dato que sorprendió porque se crearon menos empleos de lo que se esperaba, un poco más de 260,000 empleos en el mes pasado,
pero al mismo tiempo el otro informe en el que se habla de más de 8 millones de trabajadores o digamos, vacantes que no se han podido llenar. Entonces tienes también el lado laboral, tienes este calentamiento o este hot report de la inflación, pero tienes este mismatch que para algunos la razón por la que no se encuentran suficientes trabajadores tiene que ver con los alivios que está dando el gobierno, que les pagan más en un subsidio que lo que reciben en un trabajo, también que no todo el mundo ha podido regresar al centro de trabajo porque tiene hijos que no han podido regresar a clases, etcétera. Pero ¿cómo incorporas este otro factor, el mercado laboral, en ese doble mandato? Sí, es realmente una posición muy difícil para la Fed cuando tú tienes que poner los dos mandatos o los dos objetivos al mismo tiempo, ¿no? El desempleo para abril fue un poco desalentador, llegó a estar al 6.1%, se esperaba más o menos 5.5, 5.8, entonces cuando llegó a 6 dijimos, bueno, ¿qué pasó? Se abrieron, como tú dices, 266,000 empleos. Un dato importante es que los pedidos de desempleo, los unemployment claims, bajaron a 613,000, que es el nivel más bajo durante la pandemia. Entonces tienes como un mixed report, ¿no? Claros oscuros en el tema del desempleo. Hay una fuerte demanda laboral, sin duda alguna. Los restaurantes, los hoteles están empezando a operar nuevamente. Ya no existen las cuarentenas, hay mucho cheque de estímulo, entonces la gente sale a los restaurantes, está tratando de viajar más. Si tú te fijas últimamente, yo que viajo mucho, los precios de los pasajes aéreos se han incrementado. Entonces, por un lado tienes una fuerte demanda, pero por otro lado todavía tienes trabajadores que tienen miedo a salir, a volver al mercado de trabajo por el COVID. Has mencionado un punto muy importante, las escuelas todavía no se han abierto completamente a pleno empleo y por lo tanto la gente se queda en la casa cuidando a los hijos. Y después está el tema de los cheques estos de desempleo, ¿no? Que realmente reducen los incentivos en el margen a volver a trabajar. Hay un dato interesante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, podemos estar en desacuerdo con ellos o no, revisar los números, pero es una importante institución y lo que ellos han dicho es que estos cheques de desempleo hacen que 1 de cada 4 trabajadores en Estados Unidos prefiera quedarse en la casa porque con el cheque de desempleo les está ingresando más dinero que si volvieran a sus trabajos antiguos, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos ese problema de que por un lado hay mucha demanda por trabajo, pero por otro lado hay compañías que están teniendo problemas en encontrar estos trabajadores. Y no se sorprendan que ya hay algunos estados en los Estados Unidos con gobernadores que han dicho no va más, vamos a tratar de eliminarlos para incentivar ese regreso de los trabajadores a los centros de empleo o al mercado laboral, en otras palabras. Profesor Sarabia, preguntarte el impacto que si bien puede ser transitorio sobre el dólar, el impacto sobre, digamos que el resto del dinamismo económico que está llevando Estados Unidos y quizá también sobre América Latina de este tipo de presiones, ¿no? Porque además, lo hablábamos fuera de esta grabación y se observa un fenómeno similar en muchos países de América Latina. Brasil y México son los que claramente se ha detectado, pero parece un fenómeno global. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ves pasando en Estados Unidos y otros países? Pues hay una gran diferencia, ¿no? Estados Unidos tiene el lujo de poder imprimir dinero que es esencialmente lo que hace la Reserva Federal cuando mantiene las tasas de interés tan bajas. Estados Unidos tiene el lujo de hacer eso porque el dólar hoy por hoy es la reserva monetaria del mundo. Entonces, tiene muchas más espaldas para poder imprimir. Cuando un país como los nuestros en Latinoamérica decide imprimir, sin ser la reserva monetaria del mundo, pues los efectos sobre la inflación son mucho más fuertes y mucho más rápidos. Entonces, yo creo que me alineo con los economistas que sugerirían a estos países no usar el impuesto inflacionario como una medida de rescate en sus economías. Ahí tenemos que empezar a hablar de cómo se rescata a la oferta primero antes que impulsar la demanda, ¿no? Una de las cosas que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, que a mí, en mi parecer, es peligrosa, es que cuando empieza a inyectar esta liquidez en los mercados, empieza a hacer que todos estos paquetes de estímulos, la propuesta del presidente Biden sobre infraestructura, por ejemplo, de $2 billones,
Si tú cuentas todos los paquetes, estamos hablando alrededor de $6 billones, lo cual es un montón de dinero. Y una de las cosas que se han dicho, que ha dicho el presidente Biden, es que esto se va a pagar aumentando los impuestos corporativos, lo cual, fíjate la contradicción. Estamos hablando de empresas que tienen un problema en el supply chain, que no pueden reactivarse porque tienen estos problemas estructurales y encima les vamos a poner más impuestos para pagar esto. Entonces, yo creo que eso puede distorsionar las expectativas y tener un problema y generar que este proceso inflacionario tenga también elementos estructurales de largo plazo. Que por lo tanto arriesgarían a que esto sea una situación no transitoria, sino que se quede por esto que de lo que siempre me parece tan sencillo, pero tan complejo hablar de generar estas expectativas y los bancos centrales trabajando esa psique de la expectativa de un consumidor, de una empresa en relación o de un productor en relación con los precios, profesor. Exactamente, es tremendamente importante. Cuando nosotros queremos reactivar la oferta, lo peor que podemos hacer es ponerle trabas a la oferta en términos de más impuestos o más regulaciones. Fíjate una de las cosas que ha pasado esta semana, y estaba hablando con algunos de tus colegas en otros canales, el problema con el pipeline, con las tuberías que transportan gasolina al este de Estados Unidos, que tuvieron un ataque cibernético, y por tanto tenían que parar las operaciones, y esto hacía que se produzca una escasez de gasolina, ¿no? Pues ya empezaron y saltaron así, bueno, vamos a controlar los precios. Lo peor que puedes hacer en esas instancias es controlar los precios y regularlos, porque eso te va a hacer esa escasez aún más grande, ¿no? Entonces, si liberamos las regulaciones y reducimos impuestos, tenemos más oportunidades de que estas empresas puedan reactivar su producción, y eso va a aliviar en el largo plazo las presiones inflacionarias. Y solo como dato, al margen, hemos hablado en los últimos días con analistas del mercado petrolero que nos decían, hay suficiente suministro para 2 semanas, la psique del consumidor no aguantó, la psique del consumidor es la que hace pues este caos que estamos viendo de gasolineras sin combustible ya, y hay que hablar de que este pipeline también lleva pues combustible aéreo para todas las terminales como la de Atlanta, Hartsfield Jackson, una de las más activas en todo el planeta, no solamente en Estados Unidos. Cierro diciéndote que de este reporte de inflación llama la atención que no es un reporte típico en el que la energía subió mucho, subieron los autos de segunda mano, autos usados, que es impresionante. Como dato, no sé si decir de color, pero las tendencias que estamos observando, profesor. Sí, es interesante, tienes los autos, las llantas, computadoras, televisiones, muebles, Ropa. los pasajes aéreos y obviamente el housing, ¿no? Es decir, el mercado de real estate, como tú sabes, ha estado tremendamente, increíblemente loco, subiendo los precios de las casas por hora, día tras día. Y eso es un peligro para la Fed, porque fíjate, si la Fed toma estos datos de inflación seriamente y dicen, tenemos inflación, esto puede tener un problema durante el año, deberíamos seguir subiendo las tasas de interés. El peligro es que si subes las tasas de interés y pasas un determinado rango, puedes crear que esta burbuja inflacionaria en el mercado de bienes raíces se te pinche, y al final tienes un problema mayúsculo, ¿no? Entonces, es un delicado balance que tiene que establecer la Reserva Federal, pero fíjate que todo empezó cuando ellos decidieron bajar las tasas de interés tanto, ¿no? Exactamente, son parte de la solución y podrían ser parte del problema, si no es que ya lo son cuando hablas de algunas burbujas en algunos mercados. Profesor Saravia, gracias por esta perspectiva, qué gusto saludarte. Un placer, como siempre. Gracias. Igualmente, chao.